y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Se siente bonito aquí, ¿verdad? El aire corre fresco aquí y con eso que dicen que ha comenzado otra vez el COVID, pues estamos con espacio los unos a los otros, aunque Dios nos protege, ¿verdad? Pero tenemos que tomar las precauciones también. Qué bueno es estar juntos y quiero volver a reiterar mi bienvenida para cada uno de ustedes y en forma especial me dirijo ahora a los que nos ven a través de los medios de comunicación. Nos estamos uniendo en vivo a la cadena de canales del Evangelio Eterno. Literalmente nos pueden ver en todas partes del mundo. Y sabemos que hay mucha gente hoy que son guardadores del Santo Sábado en todas partes de la tierra que se están uniendo para escuchar este mensaje. Sean todos cordialmente bienvenidos. Bueno, esta noche ya oramos 2 veces. Al principio, luego el pastor Roberto tuvo otra oración, pero si ustedes me dejan, yo me voy a encomendar en las manos del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por el privilegio de llamarte Padre nuestro y de saber que tú te preocupas por cada uno de tus hijos en forma individual. Al iniciar las horas de tu Santo Sábado, te agradecemos por la paz que reina en nuestros corazones y porque tú nos has traído a alabar tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que el mensaje llegue a nuestro corazón y nos lleve a tomar decisiones para vida eterna. Me encomiendo en tus manos, me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y te pido, Señor, que no me vean a mí, sino que vean a la roca que es Cristo Jesús. Porque tú dijiste, Señor, que cuando tú seas elevado, cuando tú seas levantado, exaltado, atraerás a todos a ti mismo. Y en esta hora queremos exaltarte y glorificarte a ti. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como el pastor Roberto mencionó, esta serie de temas que llevan por título ¿Qué es tu vida? La iniciamos la semana pasada con 4 temas allá en la iglesia en Pomona y la continuamos con otros 4 temas más aquí en la iglesia de Perris. El primero de esos 4 fue anoche y hoy nos toca dar el 5º tema. Y el tema de hoy es muy interesante. No se predica muy a menudo sobre algunas de las cosas que vamos a tocar en el tema del día de hoy. No quiero que nadie piense que algunas de las cosas que vamos a tocar hoy
se deben a la congregación aquí presente. Se aplican para todos nosotros, pero hay cosas que necesitamos pensar y hacer planes. Y el tema de hoy lleva por título El fin de la vida. Rindiendo cuentas a Dios. No nos gusta mucho hablar de la muerte. A nadie le gusta. Y a veces pensamos que si lamentamos, se nos viene más rápido, ¿verdad? Si le hacemos referencia a la muerte, pero no es así. Necesitamos aprender, como dijimos o leímos anoche, aprender a contar nuestros días de tal manera que seamos sabios. Y sabiendo que tenemos esta vida prestada y que Dios nos va a pedir cuenta de ello, pues necesitamos hablar en esta noche acerca de el fin de la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben? Si hay una cosa que es cierta para todos, es que todos vamos para allá. Nos guste reconocerlo o no. Algunos dirán, usted, pastor, que tiene el cabello bien blanco, ya está bien viejo. Usted va para allá. Yo todavía no. La vida no la tenemos comprada. Y ninguno de nosotros sabemos cuántos días o meses o años de vida nos queda. Por eso necesitamos redimir el tiempo, como aprendimos anoche. Vivir de tal manera como si hoy fuera nuestro último día. Yo te pregunto, si tú supieras que hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías diferente? ¿Cómo vivirías tu último día si supieras que es tu último día de vida? ¿Qué cosas harías que no estás haciendo ahora? Piensa por un momento. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacemos esas cosas sabiendo que no sabemos si hoy es nuestro último día? Es decir, la mayoría de la gente dice, yo pasaría tiempo con mi familia, les diría cuánto los amo. Haría cuentas para estar a cuentas con Dios si yo supiera que es mi último día en esta vida. ¿Y por qué no hacerlo cada día de nuestra vida? ¿Por qué no vivir como si hoy fuera el último día de oportunidad que Dios nos da? Porque haríamos lo mejor, ¿o no? Viviríamos de la mejor manera posible, aprovechando cada segundo de vida, si supiéramos que nos queda solamente un día de vida. Entonces vivámoslo así. ¿A cuánto les gustaría saber la fecha cuando se van a morir? ¿A usted le gustaría? El pastor dice no. Bueno, hay personas que no les gusta pensar ni menos saber cuánto tiempo le queda. Una vez hice esa pregunta y una señora me dijo, no, yo no quiero saber. ¿Y por qué? Le pregunté. Me dijo, porque si sé, cuando se acerca la fecha, yo creo que me muero antes de susto. Se muere más pronto. Bueno, la Escritura nos dice lo que tenemos que hacer cuando se acerca ese día. En el libro de Isaías está la historia de un hombre
que fue un rey y un rey bueno. La mayoría de los reyes de Judea y de Samaria o de Israel fueron malos reyes, que se apartaron del camino del Señor. Pero el rey Ezequías fue un buen rey y un buen hijo de Dios. Trató de servir a Dios de todo corazón y de traer de vuelta al pueblo a los caminos de Dios. Pero un buen día se le apareció en la puerta de su palacio el profeta de Dios. Isaías se llamaba ese profeta, el que escribió este libro. Y en el capítulo 38 de Isaías, cuenta la historia, dice, en aquellos días, Ezequías, rey de Judá, enfermó de muerte. Es decir, su enfermedad era terminal. ¿Saben lo que tenía? No lo van a creer. No lo llama con ese nombre en la Biblia, pero nosotros le llamamos a eso hoy en día cáncer. Cáncer. Tenía un tumor maligno, una úlcera. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová, Dios, te dice así, pon en orden tu casa porque te vas a morir. Fíjense cuál es la orden de Dios para nosotros. Cuando nos acercamos a la fecha en que tenemos que terminar nuestra vida terrena, pon en orden tu casa. ¿Y cómo se pone en orden nuestra casa? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para podernos encontrar con Dios cuando nos llegue ese día? Porque todos vamos a dar cuentas. Nos guste o no. Dios nos pedirá cuentas de nuestra vida como vimos ayer. Porque Él es dueño de todo. Y no tan solo de todo, sino también es dueño de nosotros. Él nos hizo. Tiene derecho sobre nosotros por ser el creador, pero también por ser el redentor. Y también tiene derecho de nosotros porque es nuestro protector, nuestro sustentador. Se preocupa por nosotros. Y está continuamente supliendo todo lo que nosotros necesitamos. Pero Él nos ha dicho, de Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24:1, el mundo en los que en él habitan. Todo fue hecho por Dios. No solo este mundo, sino nosotros que habitamos en él. Y si todo le pertenece, Él tiene derecho entonces a pedirnos cuenta de cómo usamos lo que Él nos dio para administrar, porque aprendimos también que somos administradores, no somos propietarios. En inglés le dicen manager. El administrador, o también se le llama en la Biblia el mayordomo. El mayordomo no es el dueño, es el que maneja. De ahí viene el nombre manager, manejador, el que maneja los bienes ajenos. Pero siempre esa posición lleva el hecho de que no es dueño. Y por no ser dueño y estar administrando los bienes ajenos, tiene que dar cuenta de su mayordomía. Jesús contó una parábola donde se enseña claramente este hecho, que Dios va a pedir cuentas
de la mayordomía. San Lucas, capítulo 16, dice el versículo 1. También dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ahí está la palabra mayordomo. Y este fue acusado ante el dueño como disipador de sus bienes. Malgastaba los bienes de su patrón. Entonces, el hombre lo llamó y le dijo, versículo 2, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás seguir como mayordomo. Claro, el resto de la historia es muy interesante, ya lo vamos a ver más en detalle en unos momentos más, pero quiero iniciar dejando bien en claro que el Señor Jesús y la palabra de Dios enseña que tenemos que dar cuentas de nuestra mayordomía, nos guste o no, lo aceptemos o no, lo querramos o no, todos tendremos que dar cuentas. Y esta enseñanza bíblica de que Dios nos va a llamar a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida es una de las enseñanzas más claras y más específicas y de lo que más habla las Sagradas Escrituras. Se le llama la doctrina del juicio final. Un juicio donde se nos va a pedir cuentas. Podríamos leer muchos versículos, solamente vamos a leer unos poquitos para que ustedes vean la realidad de esta enseñanza. Encontré más de 100 pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca del día del juicio final y de cómo tendremos que rendir cuentas. El apóstol Pablo, en su famoso discurso en Atenas ante el Areópago, declaró en Hechos capítulo 17 y versículo 31, por lo cual Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Con justicia. Otro pasaje lo encontramos en Romanos 14, el libro que sigue después de Hechos. Romanos 14 dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuántos? Cada uno, y no en manada, no en grupo. Cada uno individualmente tendremos que dar a Dios cuenta de nuestra vida. Segunda de Corintios 5, versículo 10. La misma verdad resaltada. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho con nuestra vida. Podríamos seguir leyendo muchos pasajes más.
Pero voy a terminar esta sección de establecer claramente la doctrina de que nos toca dar cuentas al final de nuestra vida con un versículo más. Palabras del sabio Salomón. Al terminar su último libro que él escribió con estas palabras, él cierra. Salomón fue un hombre muy sabio, muy dotado. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Bueno, porque ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero si tuvieras esa oportunidad que Dios te dijera así, pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Dios le dijo eso a Salomón y Salomón le pidió, no le pidió riquezas, no le pidió fama, no le pidió gloria, no le pidió ni siquiera salud. Porque la mayoría de la gente lo que pide es salud para disfrutar de todo lo demás. Pero Salomón le pidió sabiduría. Y aún con toda la sabiduría que Dios le dio, cometió grandes errores en su vida, de los cuales se arrepintió profundamente y reconoció que esos errores lo habían llevado a hacer cosas que no valían la pena en la vida. Y escribió un libro sobre eso, un libro entero, que habla justamente de cómo es la vida y qué es la vida. Incluso en ese libro que se llama Eclesiastés, él dice, ¿será la vida del hombre más que la vida que el animal? Porque todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y el hombre es igual. ¿Será que somos animales inteligentes nada más? ¿Eso es la vida? Y luego él sigue diciendo, pero todo tiene su tiempo y todo le llega a su hora. Bueno, habla muchísimo de la vida, pero miren cómo termina todo su discurso sobre lo que es la vida del hombre. Nuestra serie justamente se titula ¿Qué es tu vida? Y si yo me hubiera dedicado solamente a predicar del libro de Eclesiastés, hubiera tenido para predicar un mes entero sobre lo que es la vida, lo que Dios quiere que sea la vida, lo que el hombre hace de la vida y cuál es la mejor manera de vivir para encontrar satisfacción en esta vida y para agradar a Dios. Pero miren cómo él terminó su discurso sobre lo que es la vida. Vayan al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y así es lo último que escribió el hombre más sabio que jamás haya vivido. Miren cómo él termina en el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahora el 13, porque Dios, el 14, traerá toda obra, ¿a qué? A juicio.
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a salir a la luz cuando nos toque dar cuentas. Todo. Aún las cosas que hacemos y pensamos, nadie lo sabe. Ese es mi secreto. Porque hay personas que viven doble vida. Presentan una cara delante de los que los rodean, pero hay otra encubierta que ellos piensan que nadie más la sabe. Y sin embargo, eso va a salir a la luz. Todo. Lo bueno y lo malo. Al final de nuestra vida tendremos que dar cuenta a Dios. Romanos 2:16 dice, Dios juzgará los secretos de los hombres. No solamente los hechos, porque la Biblia dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos. Dios va a juzgar nuestros hechos, pero también va a juzgar los motivos que tuvimos para hacer lo que hicimos. Porque a veces hay hechos muy loables que pasan ante el mundo como una gran obra de bien, de beneficencia, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el ¿qué? El corazón. Y Él ve no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Cuáles son los motivos que nos inspiran para hacer lo que hacemos? Y a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser engañado porque Él conoce las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Así que esta verdad es tremenda. Nos tocará dar cuentas a Dios. Saben, el Señor Jesús habló mucho sobre el día de dar cuentas. Yo encontré una cantidad de parábolas que Jesús habló y todas tienen que ver con el tema del juicio. Una cantidad de parábolas. Parábolas era la manera como Jesús enseñaba. Él enseñaba a través de parábolas. Por ejemplo, está la parábola de la red, donde el pescador echa la red y recoge todo tipo de pescado. Pero al final el pescador se sienta y comienza a separar lo bueno de lo malo. Y dice, así se hará en el día del juicio. Dios va a separar quién es quién. Otra parábola que contó Jesús es el del trigo y la cizaña. Y ustedes la conocen. Pero también dice que al final, el día de la siega le llama. El día de la siega. Los segadores vendrán y recogerán la paja para quemarla y recogerán el trigo en el granero. Ahí está la división entre unos y otros. Otra parábola que contó el Señor Jesús es la de las bodas del Hijo del Rey, Mateo 22. Y esa parábola es muy interesante porque dice que un rey invitó a mucha gente a la boda de su hijo, pero los que fueron invitados no vinieron porque estaban muy ocupados. Acuérdense lo que vimos ayer de los que dicen, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. La pura verdad es que no les interesa. No es su prioridad, porque nosotros sí hacemos tiempo para lo que nos interesa. Pero en esa parábola, los que habían sido invitados dijeron, no, yo compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. ¿A poco? ¿A poco? ¿Compras una yunta de bueyes? ¿Compras el tractor sin probarlo antes?
Y así todos dieron excusas. Finalmente el rey mandó a llamar a todos los que encontraran y a traerlos. Pero luego el rey vino a investigar a los que habían venido a ver si se habían puesto el traje de boda. Hay una investigación que se hace. Y esa parábola tiene muchas enseñanzas extraordinarias, pero tiene que ver con un juicio que se hará sobre aquellos que han sido invitados a la cena de las bodas del Hijo del Rey. Son las cenas de bodas del Cordero. Y hay que tener un vestido puesto. Otra parábola que contó Jesús fue el de las 10 vírgenes. Mateo 25. Y allí hay 5 vírgenes fatuas y 5 vírgenes prudentes. Pero también hay una división. Y unas entran a las bodas y otras no entran a las bodas. Todas esas tienen que ver con que tendremos que dar cuentas y va a haber una separación, va a haber un juicio que se va a hacer sobre cada uno de nosotros. La parábola de los talentos que mencionamos justamente la semana pasada. Como al final el hombre reparte talentos, pero los llama a dar cuenta de los talentos, lo mismo que estamos hablando. Otra parábola muy conocida es la de las ovejas y los cabritos. ¿Y qué hace el pastor? Separa las ovejas de los cabritos. Esa la vamos a leer en un momentito más. Se llama la parábola del juicio final. Ese es el título que tiene en mi Biblia, Mateo 25, la parábola del juicio final. También está la parábola del rico insensato. Y está la parábola del mayordomo infiel que acabamos de hacer mención hace un momento, que también la vamos a leer hoy. También está la parábola del rico y Lázaro. Y ahí se habla de lo que va a suceder después de la muerte y de la recompensa que cada uno va a recibir según lo que hizo en esta vida. Está la parábola de la viuda y el juez injusto, que finalmente le hace justicia. Hay muchísimas parábolas que nos hablan acerca del juicio. Pero vamos a leer una, quizás dos. Vamos a la parábola del juicio final. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Impresionante esta parábola y las enseñanzas que podemos sacar de ellas. Dice, en mi Biblia se titula Parábola del día del juicio final. Dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a haber una separación, una división. Y luego dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de beber. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, versículo 41, dirá también a los de la izquierda, estos son los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos, versículo 46, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremenda parábola! Algunas cosas que resaltan de las enseñanzas de Jesús en esta parábola sobre el día de rendir cuentas. Primero, la decisión del juez estará basada en qué hicimos a nuestro prójimo. ¿Qué hicimos con aquel que nos necesitaba? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestros talentos y así como nuestros bienes si los utilizamos para ayudar a nuestros semejantes o no? Esa va a ser la base del juicio. Fíjense que no vamos a ser juzgados por lo que creemos. Nos vamos a ser juzgados por lo que profesamos. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por nuestras obras y lo que hicimos en la persona de nuestro prójimo. Segunda lección, todo lo que hagamos a favor de otros es como si lo hicimos ¿a quién? Jesús dice, a mí lo hiciste. ¡Wow! Otra enseñanza es que la decisión del juez será irreversible, irrevocable, herencia eterna para los fieles y castigo de consecuencias eternas para los infieles. La otra parábola es la parábola del mayordomo y fiel. La vamos a leer rápidamente y después vamos a ir a sacar nuestras conclusiones de lo que estamos viendo, de cómo nos tocará dar cuenta. Esa se encuentra en San Lucas capítulo 16. Y dice en el versículo 1, ya leímos el versículo 1 y 2, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás seguir siendo mayordomo. No es mi deseo desmenuzar esta parábola en esta hora, aunque es sumamente interesante, pero quiero ir a la conclusión que dio Jesús de esta parábola. Dice en el versículo 10, el que es fiel
en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, lo eterno? Fíjense, está hablando de que vamos a ser juzgados y esta vida es la prueba. Y si aquí no demostramos ser fieles, ¿cómo Dios nos va a dar la vida eterna? Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, porque este era un mayordomo que administraba los bienes ajenos. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si Dios nos encomienda su posesión para que la administremos y no le somos fieles, ¿cómo nos los dará eternamente para nosotros? Dice que los justos heredarán la tierra, la recibirán por herencia. Pero ¿cómo nos va a dar la herencia si cuando administramos lo que todavía era del amo, antes que repartiera la herencia, lo administramos mal? ¿Para qué nos va a dejar la herencia? Para que la disipemos como hacía este mayordomo. Y luego dice el versículo 13, así termina la parábola: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las ¿qué? Y a las riquezas. Bueno, esta parábola enseña verdades muy importantes que debemos tener en cuenta y prepararnos para el día en que tengamos que rendir cuentas a Dios. Y de esta parábola podemos sacar las lecciones. Primero, todo lo que tenemos no nos pertenece, es ajeno, es decir, es de Dios. Somos sus mayordomos. Segundo, porque administramos para otro, no somos propietarios. Es decir, Dios no nos dio el título de la propiedad, nos dijo, administrenla. Y por lo tanto tenemos que rendir cuentas al dueño. Así como le dijo este hombre al mayordomo: ven acá, da cuenta de tu mayordomía. Esa es otra tremenda verdad. Tercera, si somos fieles en lo poco o mucho que Dios nos da para administrar, se nos confiará mucho más eternamente. Cuarto, no podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. ¿Saben lo que dijo Jesús? Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Él no dijo que era imposible, pero que es muy difícil. Dijo él que era más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y usted dice, ¿pero por qué? Cuando Jesús dijo esas palabras, los discípulos se asombraron, diciendo, pues si los ricos no se van a salvar, entonces pobre de los pobres. Porque en el concepto del judío, el pobre era porque Dios no estaba con él, no lo bendecía. Y el rico era rico porque Dios lo bendecía. Quiere decir que Dios estaba con él. Entonces, si se van a perder los ricos, o muy difícilmente entrarán, pues los pobres ya están perdidos. Pero Jesús le dio vuelta totalmente las cosas. Cosas muy importantes que el Señor Jesús vino a enseñarnos.
No podemos servir a dos señores. Y la mayoría de la gente vive para el presente. Vive para amontonar riquezas. Y cuanto más pueda conseguir en esta vida, tanto más se esfuerza. Como que se lo van a llevar. Y lo más triste que vamos a aprender hoy es que aquellos que acumulan para entonces heredar a sus hijos o a aquellos a quienes ellos escojan heredar, no saben lo que están haciendo. Porque lo que se recibe sin haberlo trabajado y sin haberles costado, no se aprecia. Y hoy vamos a aprender eso. Así que no podemos ser de corazón dividido. También Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu ¿qué? Tu corazón. Otra vez a Dios no lo engañamos. Yo puedo decir que amo a Dios de todo corazón. Pero si gasto lo que Dios me da para administrar egoístamente, entonces mi corazón no está con Dios. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Los equilibristas del circo generalmente usan un solo pie para apoyarse cuando hacen sus acrobacias o sus piruetas. ¿Los han visto? Con un pie se andan balanceando allí en el circo. Pero el seguidor de Cristo no puede tener un pie en la iglesia y otra en el mundo. No podemos tener un pie en el aire. No podemos poner un pie sobre la roca y la otra en el aire como hace el equilibrista. Cristo declaró categóricamente, el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Es decir, no hay terreno intermedio. No hay terreno neutral. O estás con Cristo o sos enemigo de Cristo. El que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Desparrama. Lucas 11:31. Dice la mensajera del Señor. Hay quienes están dispuestos a servir a Cristo con tal que se puedan servir a sí mismos también. Yo sirvo a Cristo, pero déjame lo mío. Pero esto no puede ser así. El Señor no acepta discípulos a medias. Los seguidores de Cristo deben estar listos para servirle en todo momento y de todas las maneras requeridas. Dios solo aceptará hombres que sean de corazón leal, de mente equilibrada y cabales. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Y esa cita está en Cada Día con Dios, la página 238. Dice la mensajera del Señor en el libro El Camino a Cristo. Y esto comentando sobre Lucas 12:34, donde Jesús declaró, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, dice ella. Cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Y eso está en Lucas 14:33. Ahora fíjense, para ser discípulo de Cristo hay que renunciar a todo lo que posee.
¿cuántos discípulos verdaderos y genuinos de Cristo habrá en el mundo? Porque para ser verdadero discípulo de Cristo hay que renunciar a todo lo que posee. Yo no lo estoy diciendo, son palabras de Jesús, búscanlo. Ponlo en la pantalla, por favor, San Lucas 14:33. Ahora, es Jesús el que está diciendo esto. ¿Ya renunciaste a todo, Nachito? ¿Ya renunciaste a tu Tesla? Miren cómo dijo. Miren lo que dice Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Esto es terminante. Esto es categórico. Es decir, nada es nuestro. Y si yo lo uso para mí, no lo uso para la obra de Dios, lo voy a perder. Y Dios se va a encargar de mostrarme quién es el dueño. Ahora sí, lo que sigue diciendo el camino a Cristo. Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Los tesoros son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena de oro que los tienen sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores de este mundo. Una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. A mí no me molesten, déjenme vivir tranquilo. Mas deben romperse estos lazos de servidumbre a este mundo y al príncipe de este mundo que es Satanás. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. ¿Entienden eso? No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está tan llena de su amor, del gozo de su comunión, que se une a Él y pensando en Él se olvida de sí mismo. El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer los requerimientos de Dios. Fíjense. What's the least I can give and still be okay? No. No preguntan cuál es la más baja norma aceptada, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad del Salvador. Con ardiente deseo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que buscan. El profesar pertenecer a Cristo sin sentir amor profundo es mera palabrería, charlatanería, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Decir que soy cristiano sin sentir un amor profundo por Cristo, sin ser Él realmente el principal objeto de nuestra vida. Una mujer adventista y su esposo habían trabajado duramente ahorrando e invirtiendo sagazmente sus ganancias hasta llegar a ser dueños de varias propiedades. En vez de devolver el diezmo cada vez que vendían una propiedad,
y compraban otra, lo reinvertían. Es decir, no. Lo vendí en tanto, le gané tanto, pero lo voy a invertir todo. Total, al final le doy el diezmo todo junto al Señor de lo que gané. Un día, un hermano les pidió ayuda para la construcción de una nueva iglesia. Recibió una tremenda impresión ese hermano cuando esta hermana adventista le dijo: si dar para la iglesia significa que debo sacrificar las cosas por las cuales he trabajado tanto, que me he esforzado y ahorrado y me he privado de muchas cosas para tener lo que ahora tengo, entonces prefiero dejar la iglesia. Lo que tengo me costó mucho esfuerzo y trabajo. ¿Y saben? Esa pareja, resentida por el pedido del hermano que le pidió una ayuda para construir una iglesia, se retiró de la iglesia adventista. ¿A quién servía esta hermana? ¿A Dios o a sí misma? Quizás esta hermana fue más franca que otros que están hoy en la iglesia. No expresan lo que sienten, pero con sus hechos demuestran lo que tienen en su corazón. ¿A quién sirves? ¿Qué de ti? ¿Consideras que vale la pena servirle a Dios? ¿Cómo debemos prepararnos para rendir cuentas a Dios? ¿Cómo prepararnos para la muerte? Lucas capítulo 12. Miren cómo piensan muchos hoy en día. Dice el versículo 16. Podemos leer desde el 15. El 15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la vida? No es lo que tiene. También les refirió esta parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todo lo que he producido. Y dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, take it easy now. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo pensamos los seres humanos, eh? Dice la mensajera del Señor: debemos todos ser ricos en buenas obras en esta vida, si queremos obtener la vida futura inmortal. Cuando el juicio sesione y los libros se abran,
Cada uno será recompensado según sus obras. No lo que creí, no lo que profesé, no lo que dije ser, sino lo que hice. ¿Por qué? Porque las obras demuestran lo que soy, no las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Oh, yo creo, yo amo mucho al Señor. Y se paran y dan un testimonio de cuánto aman al Señor. Pero los hechos demuestran otras cosas. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Hay matriculados en el registro de la iglesia muchos nombres al frente de los cuales está anotado el robo en el libro mayor del cielo. Esa es la cuenta con que te vas a encontrar. Y a menos que esas personas se arrepientan y obren por el Maestro con generosidad desinteresada, participarán ciertamente de la condenación del mayordomo infiel. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para cuando nos llegue la muerte? Y recuerden, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. No sabemos. Hoy nos vemos. Y ustedes pueden decir, no, pues el pastor, ese es el que se va a ir primero. Mírenlo cómo ya está, ya todo blanquito el pelo. No sabe. No sabe. Por eso tenemos que hacer arreglos y pensar sobre esto. ¿Saben que hay gente que ni se atreven a sugerir la idea de la muerte? Que ni siquiera quieren que se la mencione, o por temor o por superstición. El hablar francamente de los arreglos que debemos hacer antes de que llegue ese día no apresurará nuestra muerte ni siquiera un minuto. Ni viviremos más, ni moriremos más rápido, porque nos preparemos para el día de la muerte. Dice la mensajera del Señor en Consejo sobre Mayordomía. Todas las citas y las páginas van a estar en su carpeta. La muerte no llegará un día más temprano, hermanos, porque hayáis hecho vuestros arreglos y escrito vuestro testamento. Hay gente que dice, ¿testamento? Y no quieren ni hablar de eso. No. No tengo tiempo para eso ahora. Al legar vuestra propiedad por testamento a vuestros parientes, cuidaos de no olvidar la causa de Dios. Sois sus agentes, conservadores y administradores de su propiedad, y debéis considerar primero sus requerimientos. Antes que nada, cuando pienso en dejar mi herencia, tengo que pensar en quién. En Dios. Debemos considerarnos administradores de la propiedad del Señor y tener a Dios como el propietario supremo, a quien debemos devolver lo suyo cuando Él lo requiera. Cuando venga para recibir lo suyo con interés, los codiciosos verán que en vez de multiplicar los talentos que se les confiaron, atrajeron sobre sí mismos la maldición pronunciada sobre el siervo infiel. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? El primer punto era que tenemos que planificar. Tenemos que hablar de esto, aunque no nos guste. Por eso les dije, voy a hablar de algo que no mucha gente habla. Nunca se escucha un sermón sobre eso, pero es una realidad que tenemos que pensar. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer los arreglos financieros finales?
Ya leímos el texto de Isaías donde decía, arregla tu casa porque morirás. Dios nos pide que dejemos todo arreglado y en orden al enfrentarnos a la cercanía o la posibilidad de una muerte cercana. Pero ¿por qué esperar hasta última hora para hacer esos arreglos? Es, dice la mensajera del Señor, completa insensatez diferir la preparación para el momento de la muerte hasta casi llegar a la última hora de la vida actual y entonces acordarnos de la vida futura. Es también un grave error diferir la respuesta a las exigencias de Dios en cuanto a la generosidad debida a su causa hasta el tiempo de transferir la mayordomía a otro. Algunos dicen, no, yo no doy ahora, pero le voy a dejar una buena parte a Dios cuando ya me muera. Ahora hay que darle a Dios, no cuando me muera. Dice, aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir. Si fuesen verdaderos cristianos, lo harían mientras están gozando plenamente de la vida. Ah, cuando me muera voy a dejar para Dios esto y esto y esto. No, hazlo cuando estás en vida, para que te recuerden por lo generoso que era. Pero no solamente por eso. Miren algunos consejos increíbles. Primer consejo. Todos son del espíritu de profecía. Es mejor repartir en vida antes que dejar herencia. ¿Cómo? Sí, aquí está. El Señor quiere que los que le siguen dispongan de sus recursos mientras pueden hacerlo ellos mismos. Algunos preguntarán, ¿debemos despojarnos realmente a nosotros mismos de todo lo que llamamos nuestro? Tal vez no te lo exija Dios en este momento, pero debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a Cristo. Debemos reconocer que nuestras posesiones son absolutamente de Dios y hemos de usarlas generosamente cuando quiera que se necesiten recursos para adelantar su causa. No podemos conformarnos con la idea de decir, al final dejaré una parte para Dios. Es ahora cuando Dios lo necesita. Segundo consejo. El primero es mejor repartir en vida que dejar herencia. Segundo consejo. Hay que ser dadivosos en vida porque eso desarrolla nuestro carácter. Miren lo que dice. El Señor quiere que la muerte de sus siervos sea considerada como una pérdida por causa de la influencia benéfica que ejercieron y las muchas ofrendas voluntarias que dieron para alimentar la tesorería de Dios. Cuando te mueras, la gente tiene, se nos fue el hermano y tan generoso que era. Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas para Dios. No a montones. ¿A quién se lo vas a dejar? Necio, hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes. ¿Para quién será? Dice, no deben permitir que la cantidad dada a Dios sea desproporcionalmente pequeña cuando se la compara con la cantidad dedicada a sus propios gustos. Al hacer
el testamento diariamente, recordarán aquellos objetos y amigos que ocupan mayor lugar en sus afectos y se los dejarán a aquellos a quien realmente deben dejárselos, que los usarán para la gloria de Dios. Así que primer consejo era mejor repartir en vida que dejar herencia. Segundo consejo, hay que ser dadivosos en vida. Ser generosos mientras Dios nos da la vida. Tercer consejo, es necesario dejar un testamento escrito. La mayoría de la gente no deja testamento. ¿Y saben lo que pasa? Primero, el gobierno se lleva una buena parte. Sí, así es en este país. Mejor que lo vayan sabiendo. Si usted no deja testamento, el gobierno se te lleva una buena parte. En segundo lugar, no dejar testamento trae problemas entre los hijos, entre los herederos. Dice la mensajera del Señor, muchos no se preocupan de hacer su testamento mientras gozan aparentemente de buena salud. Total, estoy bien, ¿para qué voy a hacer el testamento ahora? Pero nuestros hermanos predicadores debieran tomar esa precaución y deben enseñar a los miembros que deben ordenar su propiedad de manera que puedan dejarla en cualquier momento. Los testamentos deben hacerse de una manera que resista la prueba de la ley. Yo les voy a contar una pequeña historia. Mi papá y mi mamá vinieron a este país ya mayores. Mi papá se jubiló en Argentina y después de jubilado vino para Estados Unidos porque su hijo mayor, mi hermano, vivía aquí. Y los únicos nietos que él tenía pues estaban en Estados Unidos. Así que se jubiló y dijo, voy para Estados Unidos. Yo fui hijo de un segundo matrimonio. Y mi papá era mayor cuando yo nací. Mi papá tenía 55 años cuando yo nací. Y cuando él se jubiló, a los 65 años, yo tenía tan solo 10 años de edad. Mis padres vinieron para aquí. Mi mamá era 10 años menos que él. Pero vinieron a este país. Y lo que tenían en Argentina se les hizo agua. Porque el dinero perdió su valor en Argentina justo que ellos habían vendido lo poquito que tenían, cayó el peso argentino. Y les quedaron, por así decirlo, monedas. Vinieron aquí ya mayores y mi papá le tocó trabajar con 66 años de edad. Y déjenme decirles, comenzó de cero a trabajar en un rest home. Después de haber tenido su profesión, ¿no es cierto? Aquí, pues a lo que consiguió. ¿Y quién le da trabajo a un viejo de 66 años? Y mi mamá también comenzó a trabajar aquí. Y los dos se jubilaron de este país. Mi papá trabajó 10 años y dejó de trabajar a los 76 años y se jubiló de este país. Porque la jubilación que recibía de Argentina eran $66. Eso es lo que le daban, cómo iba a vivir. Pero no les cuento por eso. Les cuento porque mi papá y mi mamá dejaron todo arreglado antes de que llegara el día de la despedida. Todo estaba arreglado. Habían comprado su lote en el cementerio, habían pagado su funeral, hasta las flores estaban pagas. Todo. A nosotros los hijos no nos tocó nada.
Hasta había escogido mi papá su cajón, su féretro. Ya había agarrado uno barato. Y nosotros, sus hijos, decidimos cambiarle el cajón. Fue lo único que le cambiamos de lo que él había dejado. Pero les estoy contando esta historia porque mi papá, en los 10 años que trabajó, Dios lo bendijo. Compró una casa y después la vendió y después compró otra que tenía departamentos detrás. Y en 10 años él hizo lo que algunos no hacen en este país en toda la vida. Dios lo bendijo porque él era fiel al Señor. Cuando él murió, había dejado escrito en su testamento, porque hicieron su testamento mucho tiempo antes. Y no se murieron antes por haber hecho el testamento. Mi papá dejó, casi como es la ley, ¿verdad? La ley aquí en este país dice que todo pasa a nombre de la esposa. Pero mi papá lo dividió antes. Él dijo, le voy a dejar la mitad para mi esposa, para que ella, si me sobrevive, y mi mamá había hecho lo mismo. La mitad para mi esposa, dijo mi papá, y la otra mitad, pues, la voy a dividir equitativamente. 3 hijos, pero la voy a dividir en 4. Una parte para cada hijo y una parte para la iglesia. Es decir, un 20% le quedaba a la iglesia. No el 10% como le pertenece a Dios, sino el 20% le dejó mi papá. Por supuesto, mi mamá quedó con la mitad. Pero mi mamá, el testamento de ella era lo mismo. Cuando yo me muera, divido en 4 partes. Una para cada hijo y una para Dios. Ahí era el 25%, pero ya mi papá había dado el 20%. Y ahora mi mamá daba el 25%. Pero ¿por qué les cuento esta historia? No solamente para mostrar que uno puede dejar todo arreglado de antemano. Aquí la mensajera del Señor dice, los testamentos deben hacerse de una manera que resista la prueba de la ley. Con el correr del tiempo, después de la muerte de mi papá, mi mamá sobrevivió a mi papá más de 10 años. Pero las cosas se habían desarrollado de tal manera, y no voy a entrar en los detalles, que este servidor ya no estaba empleado por la organización adventista. Y habíamos desarrollado el ministerio, aún estando dentro de la iglesia, pero ahora, ya después de que me despidieron de la obra, el ministerio del Evangelio Eterno. Y mi mamá, en todos sus cabales, dijo, bueno, ya mi papá, mi esposo de ella, ya dejó para la iglesia adventista, pero lo mío, el 25% que yo voy a dejar, lo quiero dejar para el Evangelio Eterno. Y así firmó papeles. Quienes eran los ejecutores del testamento de mi papá y de mi mamá era la organización adventista, la conferencia de aquí, de California. Llamamos por teléfono, mi mamá habló y les dijo, yo quiero cambiar mi testamento. Y le dijeron, sí, usted lo puede cambiar, estando en vida puede cambiarlo las veces que usted quiera, sin ningún problema. Nomás tiene que ir y registrar el cambio con un notario y con 2 testigos que lo firmen. Mi mamá sí lo hizo, fue con un notario, escribió el Nuevo Testamento, sí, el Nuevo Testamento, dejando la parte que ella quería dar para la obra de Dios, el 25%, para el Evangelio Eterno. Cuando ella murió, pues los ejecutores todavía eran la conferencia, pero ellos tenían que hacer el disbursement, como se dice
la repartición de los bienes. Y la conferencia era la encargada de hacerlo. Y la conferencia pues nos dio a cada uno de los hijos la parte nuestra, pero el 25% que mi mamá había dejado para el Evangelio Eterno, se lo quedó la conferencia. Nosotros dijimos, pero ¿por qué si mi mamá firmó y le entregamos los papeles? Dijo, porque no lo habían registrado con nosotros antes que ella muriera. Pero yo llamé y mi madre habló con ustedes y les dijo que ella quería cambiar su testamento y ustedes le dijeron que fuera ante un abogado o notario y que con 2 testigos, y aquí está la firma de los 2 testigos y aquí está el sello del notario donde ella cambió su testamento. Sí, pero tendrían que haberlo registrado con el ejecutor. Mi mamá murió en Chicago. Los ejecutores estaban aquí en California y se había registrado en Illinois, pero no se había registrado en el estado de California. Nunca se consiguió ese dinero para el Evangelio Eterno. Está bien, se usó para la obra de Dios. Al fin y al cabo, pues estamos predicando el Evangelio, pero aquí la mensajera del Señor dice, los testamentos deben hacerse de una manera que resista la prueba de la ley. Tener todas las precauciones necesarias. Escuchen esta cita. Dice la mensajera del Señor, algunos roban a Dios en vida y también en la muerte. Viven una vida de avaricia, robando a Dios en los diezmos y las ofrendas. Y en sus testamentos devuelven a Dios tan solo una pequeña porción de lo que Él les ha prestado, mientras asignan una gran parte a parientes que no tienen interés alguno en la verdad. Esta es la peor clase de robo. Roban a Dios lo que le deben, no solo durante toda su vida, sino también al morir le siguen robando. Yo no quiero tener ese registro al lado de mi nombre el día que se abran los libros a dar cuentas. Escuchen esta otra cita. Su mejor amigo es Jesús. Él no les privó de su propia vida, sino que por amor a ellos se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuesen ellos enriquecidos. Él merece todo el corazón, toda la propiedad, todo lo que ellos tienen y son. Pero muchos de los que profesan ser cristianos postergan los requerimientos de Jesús en la vida y lo insultan dejándole una mínima donación al morir. Recuerden todos los que pertenecen a esta clase que este robo a Dios no es una acción impulsiva, sino un plan bien considerado. Porque en el prefacio de su testimonio dice, en pleno goce de mis facultades. Porque así se escribe el testimonio, en pleno goce de mis facultades. Después de haber defraudado a la causa de Dios en vida, perpetúan el fraude después de muertos. Y esto con el pleno consentimiento de sus facultades mentales. Un testamento tal es lo que muchos se conforman con tener por almohada mortuoria. ¿Cuál es tu almohada en la cual vas a dormir? Su testamento es parte de su preparación para la muerte. Fíjense, el testamento es parte de la preparación para la muerte. Y está preparado de manera que sus posesiones no perturben sus horas finales. ¿Pueden los tales pensar con placer en lo que se requerirá de ellos cuando hayan de dar cuenta a Dios de su mayordomía? Ahora viene un punto muy delicado. Les dije que íbamos a ver unos consejos en preparación para la muerte. Ahora vamos al consejo número 5.
Y son 7. Consejo número 5, todos del espíritu de profecía. Son bien importantes que tomemos en cuenta. Usted dice, no, porque yo todavía no me voy a morir, ya voy a tener tiempo. Pues la carpeta te va a quedar, estúdiala para poner tu vida en armonía con lo que Dios te pide. No sea que le robemos en vida y le robemos en muerte. Dice, no se debe legar la propiedad de Dios a hijos, esposa o parientes inconversos. Este punto sí es muy delicado. Si usted tiene un hijo que es creyente y otro que no lo es, ¿va a ser diferencia entre ellos? Escuche, con frecuencia se legan propiedades a hijos y nietos para perjuicio suyo solamente. Ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad. Y por lo tanto, estos recursos que son todos del Señor pasan a las filas de Satanás para ser manejados por él. Ahora, si ustedes leen toda la instrucción bajo este punto 5, Dios no dice que no le debemos dejar nada a nuestros hijos que tienen necesidad. Es parte de nuestra mayordomía proveer por nuestros hijos cuando nosotros llegamos al final de nuestra vida. Y si los hemos ayudado durante la vida porque están en desgracia, no es un pecado dejarles si ellos tienen necesidad. El pecado es heredarles cuando no tienen necesidad y dejarle el dinero a inconversos. Escuchen, los recursos que Dios les prestó para que fueran usados en su causa, los colocarán en las manos de hombres perversos solo porque son parientes suyos. ¿No sentirán interés y ansiedad los cristianos por el bienestar futuro de este hombre a punto de morir, como por el interés de la causa de Dios para que se disponga debidamente el dinero de su Señor, de los talentos que le fueron prestados para que los aprovechase sabiamente? Permanecerán impasibles los hermanos de la iglesia y le verán perder su asidero a la vida. Se le está yendo la vida, robando al mismo tiempo a la tesorería del Señor. ¿No les importa la salvación de él? Esto sería una terrible pérdida para él y para la causa, porque al colocar sus recursos en las manos de aquellos hijos que no tienen consideración por la verdad de Dios, estaría, por así decirlo, envolviendo su talento en un pañuelo para enterrarlo para siempre. La mayordomía del esposo no puede transferirse a la esposa. Los recursos que Dios ha prestado para promover su causa, el esposo los transfiere a una que no tiene simpatía por la verdad. Aquí está hablando de una esposa inconversa. Pero si tú dejas sin testamento, el gobierno, aquí en California, todo, después de la parte que se agarra el gobierno, que es una tercera parte si no hay testamento. Si tú dejaste una casa que estaba paga, se vende y una tercera parte se la queda el gobierno. Si tienes dinero en el banco y no hay testamento, una tercera parte se la queda el gobierno. Si está casado, los bienes pasan totalmente a la esposa, pero si la esposa es inconversa y el que murió era creyente, pasó el dinero y la mayordomía que Dios le entregó en manos de Satanás. ¿Qué cuentas rendirá tal mayordomo cuando el gran Señor requiera lo que es suyo con interés? Si los hijos que no son creyentes y que poseen abundancia de las cosas de este mundo y que sirven al mundo cometen un pecado contra el maestro que los ha hecho mayordomo suyo, si colocan recursos,
si tienen hijos que no son creyentes y que tienen suficiente para vivir, pero sirven al mundo, el cristiano comete un pecado contra el maestro que los ha hecho mayordomo suyo si colocan recursos en las manos de sus hijos, nada más porque son sus hijos. Los derechos de Dios no deben considerarse livianamente. Wow, son cosas muy serias y les dije al principio, no se escuchan sermones de estos, ¿eh? Nadie habla de esto. Pero es tan ciertamente cierto lo que Dios requiere de nosotros, que debemos pensar en estas cosas. Punto 6. Y hay uno más y terminamos. El punto 6, miren lo que dice. Se hace más mal que bien al pasar la herencia a hijos no consagrados. ¿Quieres hacerle daño? Déjale lo que tiene. Miren lo que dice. Con frecuencia se legan propiedades a hijos y nietos para perjuicio suyo solamente. Ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad. Y por lo tanto esos recursos, que son todos del Señor, pasan a las filas de Satanás para ser manejados por él. El amor al dinero está a la raíz de casi todos los delitos cometidos en el mundo. Los padres que retienen egoístamente sus recursos para dejar ricos a sus hijos, que no ven las necesidades de la causa de Dios ni las alivian, cometen un terrible pecado. Los hijos a quienes piensan bendecir con sus recursos son maldecidos con los recursos que les dejan. ¿Quieren dejarles maldición a sus hijos? Déjenle en el dinero que a ustedes les costó y a ellos no les costó y van a ver si no les están sembrando maldición en su vida. Pero esto va tan contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Si alguien se muere, pues le va a dejar a sus hijos. Por eso hay que leer las instrucciones que Dios ha dicho. Ordena bien tu casa. Miren lo que dice aquí. El dinero dejado a los hijos suele convertirse en una raíz de amargura. Estos con frecuencia se querellan a causa de los bienes que se les ha dejado. Y en el caso de que haya un testamento, difícilmente quedan satisfechos con las disposiciones de los padres. Si no son creyentes, aunque haya un testamento, se quejan. ¿Y por qué a él le dejó eso y a mí no me lo dejó? ¿Y por qué a ella le dio más que a mí, a mi hermana? Y en lugar de traer paz y armonía al hogar, lo que trae es discordia. Esos bienes, en vez de despertar gratitud y reverencia en memoria de los padres, crean insatisfacción, murmuraciones, envidia y falta de respeto. Los hermanos y las hermanas que vivían en paz hasta ese entonces unos con otros, algunas veces se malquistan y las disensiones familiares son a menudo el resultado de recursos heredados. Las riquezas son deseables nada más que como medios para satisfacer las necesidades presentes, pero no para hacer el bien a los demás. Pero las riquezas heredadas con frecuencia se convierten en una trampa para el que las posee, en vez de constituir una bendición para él. Padres, no expongan a sus hijos a las tentaciones que les esperan cuando les dejan recursos financieros que estos no han realizado ningún esfuerzo para ganar. Oigan, ¿a ustedes les costó lo que tienen? Tuvieron que trabajar por ello y ahora se lo van a dejar a alguien que no aprecia a Dios y que no le costó. No le va a dar valor, se lo va a malgastar y le pueden hacer más daño para su vida eterna. Termino con el punto 7. Por cierto, lean un punto que me estoy salteando, que dice 10 razones por las que no conviene dejar dinero a los hijos o familiares inconversos. Aquí están resumidas las 10 razones.
Consejos sobre mayordomía cristiana, pero está aquí en la carpeta. El resumen, con todas las citas. El último punto. Esto es nomás para que no me crucifiquen a mí por el tema de hoy. Hay entre nosotros personas ancianas cuyo tiempo de gracia se acerca a su fin. Pero por falta de hombres que estén alerta y aseguren para la causa de Dios los recursos que esos hermanos ancianos poseen, estos pasan a las manos de los que sirven a Satanás. Estos recursos solo les fueron presentados por Dios para que se los devolviesen. Pero en 9 casos de cada 10, estos hermanos mayores, cuando están por desaparecer del escenario de acción, disponen de la propiedad de Dios de una manera que no le puede glorificar a Él, porque ni un solo peso llegará jamás a la tesorería del Señor. Nuestros hermanos deben considerar que sobre ellos, como ministros fieles, siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar su intelecto respecto de este asunto y asegurarse de enseñar a los hermanos lo que el Señor requiere. Muchos pastores manifiestan una delicadeza innecesaria con respecto al tema de las finanzas al final de la vida. Creen que están pisando en terreno prohibido los pastores cuando introducen el tema de la propiedad al conversar con ancianos e inválidos a fin de saber cómo piensan disponer de sus bienes. Pero este deber es tan sagrado para el ministro como el de predicar la palabra para salvar las almas. Si no lo cumple, Dios le pedirá cuentas al pastor. Descargué mi responsabilidad. Es decir, les he informado de lo que Dios requiere de nosotros. Cada uno tiene que decidir por ustedes mismos, dando cuenta de nuestra mayordomía. Termino con esta historia. Un joven solicitó un puesto de gerente en una empresa de gran tamaño. Pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta con el director general de la empresa. El director vio en el currículo de este joven los logros académicos que eran excelentes. Le preguntó, ¿lograste obtener becas en la escuela? A lo que el joven contestó, no. Entonces, ¿tu papá te pagaba tus estudios? Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año. Fue mi madre la que pagó mi colegiatura, respondió el joven. ¿Dónde trabajaba tu madre? Mi madre trabaja aún de lavandera y hace pupusas los fines de semana para sacar un poquito más. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven se sorprendió, pero le mostró las manos al director. Unas manos perfectamente suaves y lisitas. ¿Alguna vez le ayudaste a tu madre a lavar la ropa ya que es lavandera? No, jamás. Mi madre prefería que yo estudiara, que me preparara bien para los exámenes y no perdiera tiempo en otras cosas. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. Entonces el director le dijo, te tengo un encargo. Cuando vayas hoy a tu casa, te voy a pedir que le limpies y le laves las manos de tu madre y luego ven a verme mañana. El joven sentía que tenía una gran oportunidad de obtener el empleo.
Cuando volvió a la casa, le pidió a su madre que le dejara lavarle las manos. Su madre se extrañó, le dio gusto, pero con sentimientos encontrados mostró sus manos a su hijo. Lentamente, el joven limpió las manos de su madre. Las lágrimas bañaron su rostro mientras lo hacía. Era la primera vez que notaba que las manos de su madre estaban muy arrugadas y llenas de moretones y cicatrices de planchar, de quemarse con el aceite de las pupusas. Algunas de los moretones le dolían tanto que su madre hacía gestos de dolor cuando él suavemente le tocaba las manos para lavárselas. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que esas manos lavaron ropa diariamente para que él pudiera ir a la escuela. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de su hijo. Al terminar de lavar las manos, el joven silenciosamente lavó el resto de la ropa de su madre. Esa noche, madre e hijo hablaron por un largo rato. A la mañana siguiente, el joven se presentó en la oficina del director de la empresa. El director notó las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó: ¿podrías decirme qué aprendiste en tu casa anoche? El joven contestó: limpié las manos de mi mamá y también terminé de lavar la ropa que ella tenía que lavar. Ahora ya sé lo que es aprecio. Sin mi madre no sería el hombre que ahora soy. Al ayudarla, aprendí lo difícil y duro que es tener sus propios logros. Y ahora aprecio la importancia y el valor de ayudar a mi familia. El director le dijo: esto es lo que busco en un gerente. Quiero reclutar a una persona que valore la ayuda de los demás, a una persona que reconozca el sufrimiento en los demás para lograr las cosas y que el dinero no sea el único valor en su vida. Quedas contratado. Te pregunto yo a ti, ¿muestras tu gratitud por aquellos que se sacrificaron por ti? ¿Has besado las manos de tu madre? También hay otras manos con horrendas cicatrices que muestran lo mucho que te amó. ¿Muestras tu agradecimiento por esas manos laceradas, por darte vida? Zacarías 13:6 dice: le preguntarán, ¿qué heridas son esas que traes en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Amas esas manos? Hoy aprendimos sobre la realidad del juicio que cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos, donde Dios nos pedirá cuenta de todo lo que Él nos otorgó para administrar en nuestra vida. Y vimos cómo prepararnos para traspasar la mayordomía al final de nuestra vida. Cómo prepararnos para el día en que tengamos que entregarle cuentas a Dios. Vimos la necesidad de dejar todo arreglado con tiempo y así honrar a nuestro Dios en vida y también honrarlo en la muerte. Yo les ruego, hermanos, como si Dios hablara por medio de mí, a que tomen decisiones
ahora que honren a nuestro Dios mientras vivimos. Y que aun si nos toca morir antes de que Él venga a buscarnos, se pueda decir de nosotros lo que dice el mensaje del tercer ángel. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Para morir en el Señor hay que vivir en el Señor. Y para que nuestras obras sigan después de nuestra muerte, hay que hacer arreglos para que eso sea así. Vamos a consagrar nuestra vida al Señor porque Él lo dio todo por nosotros. Y esas manos preciosas son la prueba de lo mucho que Él sufrió para devolvernos el derecho a la vida eterna que el hombre perdió al perder su mayordomía. ¿Quieres tú entregarle tu vida a Dios en esta hora? ¿Quieres decirle que no fue en vano todo lo que Él hizo por ti? ¿De verdad lo sientes? Qué bonito es saber que somos agradecidos. Dios nos pide más que ser honestos. Dios nos pide más que ser justos. Dios nos pide que seamos dadivosos, que seamos agradecidos y que mostremos con nuestras obras en vida ese agradecimiento, que no sea de palabra ni de labios, sino de hechos y de corazón y de verdad. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vamos a orar en esta noche, al concluir. Después de eso, vamos a recoger una ofrenda y luego les vamos a entregar el sermón de esta noche con las manos y todo de la madre. Allí van a estar. Para aquellos que no recibieron carpeta todavía, que hoy han venido por primera vez, tenemos carpeta con todos los sermones anteriores. Hoy es el sermón número 6. Pero las carpetas tienen del 1 al 5, los sermones anteriores. Entonces, el número 6 se los vamos a entregar a todos y ya lo tenemos listo también para darlos. Pero quisiera que oremos para terminar en esta hora. Si alguno que me ve por la pantalla desea también su carpeta, escríbanos. Con mucho gusto se la vamos a mandar en forma de correo electrónico, completita, así como se la dimos a Laura esta noche, ¿verdad? Le dimos toda la carpeta en correo electrónico también. ¿Quieren ustedes decirle al Señor, Señor, de corazón te digo que te amo, pero lo voy a demostrar con mis hechos? Voy a serte fiel en vida y también al momento en que me llames a rendir cuentas. Con tu ayuda estaré preparado para hacerlo. ¿Quieres decírselo al Señor? ¿Quieres ponerte en pie en señal de entrega de tu vida a Dios por completo? Todo lo que eres, todo lo que tienes. Porque el Señor dice, nadie puede ser mi discípulo si no se despoja de todo lo que tiene para ser mi discípulo. Que Dios nos ayude a hacerlo. Quizás hay alguno aquí que no ha tomado la decisión más importante en su vida. Hacer un pacto de salvación con Jesús. Mañana el tema va a ser precioso. Mañana por la mañana el tema es ¿cuánto cuesta ser cristiano? ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Y por la tarde va a ser el pacto que vamos a hacer con el Señor. Pero si hay alguno en esta noche que aún no ha tomado ese pacto de salvación con Dios, quiero orar por esa persona. Quizás me ve por la pantalla, quizás está presente aquí. Hay alguien que aún no ha tomado ese voto, ese pacto de salvación a través del bautismo. Yo quiero orar por esa persona hoy,
porque Dios te está llamando y no te trajo aquí en vano, te trajo para que escucharas el mensaje de salvación y le aceptaras. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí. Yo tengo que tomar esa decisión de entregar mi vida al Señor a través del bautismo. ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás para que yo ore por ti? ¿Hay alguien que aún no ha tomado el paso del bautismo? Amén. El Señor te bendiga, mi hija. Te felicito. Te felicito por esa decisión. Qué bonito. ¿Alguien más que aún no se ha bautizado? O quizás se bautizó de niño, recién nacido, pero eso no es el bautismo que Cristo manda. O quizás se bautizó en otra iglesia que no le enseñaron los mandamientos de Dios. No le enseñaron lo que ahora conoce. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir, yo quiero seguir al Señor Jesús por completo en todo lo que Él me manda? ¿Quieres levantar tu mano allí donde está? Yo quiero orar por ti. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene un ser querido que aún no se ha entregado al Señor? Amén. El Señor te bendiga. Amén, amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar por ellos también. Que el Señor los traiga a su redil antes que sea demasiado tarde. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, a través de los méritos preciosos de tu Hijo, venimos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, que tienes derecho sobre nuestra vida y por eso nos vas a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Señor, hoy hemos sido movidos por tu Espíritu Santo, hemos visto lo grandioso de tu amor al entregar todo lo mejor que tú tenías, vaciaste el cielo por nosotros en la persona de tu Hijo. Pero hemos aprendido también que si nosotros no estamos dispuestos a abandonarlo todo por ti, no podemos ser tus discípulos. Oh Señor, tú nos dices, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y nosotros queremos seguirte. Tú has visto las manos que se han levantado hoy. Aquellos que aún no han tomado este paso del bautismo y tú les estás llamando a sellar su vida contigo. También has visto las manos de aquellos que tenemos seres queridos que no están en el camino del Señor. Oh Padre Santo, tráelos a ti. Tu palabra dice que nadie puede venir a ti si el Padre no los trajere. Que tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de esos corazones. Usa el medio que tengas que utilizar. Si necesitas sacudirlo, Señor, porque es la única manera. Que levanten sus ojos al cielo para pedir misericordia. Hazlo, Señor. No queremos verlos sufrir, pero peor sería verlos sufrir en el fuego del infierno. Oh Señor, tráelos a ti. Te oramos de todo corazón, diciéndote que te amamos, que apreciamos lo que tú hiciste por nosotros y que estamos dispuestos a servirte y a honrarte en vida y también en el momento en que nos despidamos de esta vida para enfrentarnos en el día del juicio contigo, que podamos estar listos y preparados para escuchar de ti las palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Despídenos con tu bendición y tráenos por las horas de la mañana para seguir escuchando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno.
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.